¿Qué nos dice el ya? ¿Qué nos dice la Torá de los judíos? ¿Qué nos dice la Biblia de los cristianos? ¿Qué nos dice el Corán de los musulmanes? Empezamos. El ya nos dice en su capítulo 249, versículo 1, si tienes la oportunidad de hacer el bien y lo haces, el pecado se irá de ti y se llevará toda enfermedad que te había sido puesta. El ya en su capítulo 187, versículo 6, dice bien claro, las enfermedades te son retiradas cuando tú haces el bien a las personas. Y nos sigue diciendo el ya. En su capítulo 187, versículo 2 nos dice, las personas que no hacen el bien, se les adhiere un espíritu impuro y no podrán tener luz porque la luz viene de la unión con el espíritu del Creador y el espíritu del Creador se manifiesta cuando tú haces el bien. La luz no puede manifestarse en personas que no hacen el bien. Aparte, aparte de que el ya nos lo reveló, también tiene raíces en enseñanzas religiosas, particularmente en ideas comunes dentro de lo espiritual y otras tradiciones morales. Aquí te explico qué nos da a entender el ya desde varias perspectivas. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cristiana acerca de que si tienes la oportunidad de hacer el bien y lo haces, el pecado se irá de ti y se llevará toda enfermedad que había sido puesta? En la Biblia, especialmente en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así es. Esto implica que no solo se peca haciendo el mal, sino también omitiendo el bien cuando se puede hacer. Por otro lado, muchas enseñanzas cristianas, especialmente en los evangelios, relacionan el hacer el bien con recibir bendiciones, sanidad y perdón. Jesús mismo muchas veces sanaba personas después de ver su fe o su arrepentimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 25, Jesús habla del juicio final y dice que lo que hiciste, que lo que hiciste por él, lo que hiciste por él o por el más pequeño, por ejemplo, dar de comer, visitar al enfermo, etcétera, lo hiciste por él, por Jesús. Ahora bien, el cómo. Ahora bien, como liberación, como liberación del pecado, el concepto de que el bien limpia el pecado aparece también en muchos sermones y enseñanzas espirituales. La idea es que el arrepentimiento sincero y las acciones justas pueden llevar a la restauración del alma y en algunos casos incluso la sanación física. En muchas religiones, el pecado puede traer consecuencias negativas al cuerpo o al alma. Y hacer el bien puede traer sanidad. La enfermedad y el pecado en la tradición espiritual, en algunas interpretaciones religiosas, la enfermedad puede ser vista como una manifestación o un desorden espiritual o un resultado del pecado, no siempre literal, sino simbólico. Por eso, hacer el bien y vivir en armonía con Dios puede ser visto como una forma de sanación integral del alma y del cuerpo. Esto no significa que toda enfermedad es causada por el pecado, dice la Biblia, pero en algunas tradiciones lo han enseñado de forma simbólica y espiritual. En la interpretación espiritual o filosófica, incluso fuera de lo religioso, se puede entender así. Hacer el bien alivia la culpa. Hacer el bien genera paz interior. Una persona que vive con propósito, ayudando a otros, muchas veces mejor incluso en lo emocional y en lo físico. Ahora vamos. ¿Qué dice la Torá sobre si tienes la oportunidad de hacer el bien y lo haces? El pecado se irá de ti, se llevará toda enfermedad que te había sido puesta. Si tienes la oportunidad de hacer el bien, este principio está muy presente en la Torá.
Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al 8. Si hay algún necesitado entre tus hermanos, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano, dice la Torá, sino que abrirás la mano generosamente. También en Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo haces dice, y lo haces, el pecado se irá de ti. La idea de que hacer el bien puede alejar el pecado está más relacionada con la literatura sapiencial y profética más que directamente con la Torá, dicen. Proverbios capítulo 16, versículo 6, no es Torá, pero es Tanaj. Con misericordia y verdad se expía, o sea, se perdona la culpa. Con el temor de Dios se evita el mal. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 dice, pero si el limpio, o sea, el pecador, se convierte de todos sus pecados que hizo y yace según el derecho y la justicia, vivirá. En la parte donde dice, y se llevará toda enfermedad que había sido puesta, la Torá sí relaciona el cumplimiento de los mandamientos con la salud o la protección divina, aunque no siempre de manera literal o automática. Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre Egipto, porque yo soy Yahvé, el Señor tu sanador. Ahora, vamos, ahora vamos, ¿qué dice el Corán sobre el que si tienes la oportunidad de hacer el bien y lo haces, el pecado se irá de ti, se llevará toda enfermedad que te había sido puesta? ¿Qué dice el Corán? El Corán, aunque no se encuentra una frase exacta como si tienes la oportunidad de hacer el bien y lo haces, el pecado se irá de ti y se llevará toda enfermedad que te había sido puesta. La idea general sí está presente en varias enseñanzas islámicas, especialmente en el Corán y los hadices, dichos del profeta Muhammad. La paz sea con él. Hacer el bien borra los pecados. El Corán enseña que las buenas acciones borran las malas. Así es, lo cual es un concepto muy cercano a el pecado se irá de ti. El Corán, capítulo 11, versículo 114 dice, ciertamente las buenas obras borran las malas. Esto es una amonestación para quienes reflexionan. Este versículo es claro. Cuando haces el bien, tus pecados pasados pueden ser perdonados. Aquí el énfasis está en el arrepentimiento sincero y la constancia en hacer el bien. La caridad y las buenas obras como forma de protección. El Islam también enseña que la caridad, o sea, sadaka, y las buenas acciones protegen de calamidades. Así es. Las buenas acciones protegen de calamidades, dice el Corán, incluso de enfermedades. En los dichos del profeta Muhammad, hadís, dice, la caridad extingue el pecado como el agua apaga el fuego. Hacer el bien como sanación del alma y cuerpo, aunque el Corán no dice directamente que hacer el bien quita enfermedades, hay muchos principios espirituales que muestran que el alma en paz y conectada con Dios influye en el bienestar total de la persona. El Corán capítulo 13 versículo 28, ¿acaso no es con el recuerdo de Alá, o sea, Dios, que los corazones encuentran la paz? Cuando uno hace el bien, sinceramente su corazón se tranquiliza, lo cual también se refleja en el cuerpo. La intención, ni ya, oportunidad de hacer el bien. En el Islam la intención también es fundamental. Si tienes la oportunidad de hacer el bien y lo haces con una intención pura, eso es enormemente recompensado. En los dichos llamados hadís, las acciones valen por intención y cada persona será recompensada según su intención. Bujarí y Muslim. En resumen, el Islam enseña claramente que las buenas acciones borran los pecados. La caridad protege contra enfermedades y calamidades. El bienestar del alma y el cuerpo están conectados.
Hacer el bien con sinceridad y en el momento correcto tiene gran recompensa.